Entrando en materia, estos INEAR apuestan por una arquitectura ambiciosa con un diafragma dinámico de 10 milímetros para los graves, 4 armaduras balanceadas, 2 nulls y 2 personalizadas, y 2 microplanars dedicados al extremo alto, trabajando dentro de una cámara acústica impresa en 3 dimensiones con cruce de 4 vías. La intención es clara: escena amplia, buen nivel de detalle y un balance que evita estridencias cuando se acompañan de una fuente equilibrada. El contenido de la caja está a la altura de esa ambición. Llega con cable trenzado de cobre plateado, conectores de 2 pines de 0,78 milímetros, sistema modular con puntas intercambiables de 3,5 y 4,4 milímetros, varias almohadillas de silicona y espuma, y un estuche de transporte de acabado tipo cuero. La ergonomía convence desde el primer ajuste. La carcasa de impresión de alta precisión, con boquilla alrededor de 6,2 milímetros, reparte bien el apoyo y evita puntos de presión. Con puntas de tallo corto y boca ancha, el sellado es inmediato y cómodo, y en canales estrechos funciona mejor una silicona fina para no realzar de más el extremo alto. Los números acompañan. Con 40 ohmios de impedancia y 108 decibelios de sensibilidad, se mueven con un buen dongle e incluso con un móvil de salida limpia, aunque al escalar la fuente ganan en control y microdetalles sin volverse especialmente exigentes. El control de presión está resuelto con una ventilación visible en el lateral, situada justo bajo el conector de 2 pines de 0,78 milímetros. La geometría del puerto es poco habitual en INEAR, y participa en estabilizar el grave y evitar el efecto ventosa al lograr un equilibrio de aire en la cámara. Al hablar del grave se nota la preferencia por el subgrave frente al medio grave. Hay extensión, pegada y una recuperación rápida que preserva el centro limpio, ideal para electrónica o pop, donde las líneas de bajo necesitan presencia sin invadir voces. El rango medio queda situado con naturalidad y un toque de calidez en el bajo medio que favorece voces y guitarras. La textura prioriza limpieza y articulación por encima de una calidez marcada, lo que ayuda a mantener orden en arreglos densos. El agudo se beneficia del tándem de armaduras balanceadas y microplanars. Se percibe aireado, bien extendido y con microdetalle accesible. En grabaciones brillantes puede asomar chispa, algo que se mitiga con puntas más cálidas o una ecualización ligera en el extremo superior. La escena ofrece amplitud convincente y una profundidad correcta, con imagen estable y posiciones bien ancladas. Platos, colas de reverb y voces se sitúan con precisión sin perder un centro sólido. Las pistas de prueba ayudan a ubicar su carácter con material menos habitual. Roig Beef de Boards of Canada muestra un subgrave elástico y capas electrónicas limpias. Night Owl de Metronomy permite evaluar transitorios y posicionamiento lateral de percusiones sintetizadas, y So What de Miles Davis en Kind of Blue revela escena y colocación de metales y contrabajo sin congestión. El rendimiento con el volumen tiene su punto dulce entre nivel medio y medio alto. A volúmenes muy bajos se pierde parte del aire y del microdetalle, mientras que en masters brillantes conviene no forzar para evitar tensión en la zona alta. Con los accesorios incluidos se puede empezar sin problema, aunque hay margen de ajuste fino. Puntas de silicona de boquilla ancha y tallo corto aportan balance natural y una escena un poco más abierta. Y la espuma ayuda a domar el brillo con un pequeño compromiso en el subgrave. El apartado del rodaje merece mención específica. El fabricante recomienda unas 100 horas de rodaje, lo cual parece una cifra muy elevada en la práctica cotidiana. Más allá de esa indicación, lo sensato es que cada uno haga lo que quiera, sabiendo que en las primeras 10 a 20 horas el grave tiende a sentarse y la presentación se suaviza ligeramente. En cuanto a fuentes, funcionan especialmente bien con salidas de baja impedancia y buen control de corriente. Un dongle equilibrado les da vida, y con reproductores dedicados ganan en dinámica y control sin exigir potencias extremas. Conviene evitar salidas con impedancias altas para que el cruce de 4 vías no se descompense. Al seleccionar géneros brillan con electrónica, pop y directos gracias a la combinación de subgrave controlado, separación y aire. Si la prioridad es un timbre muy orgánico en grabaciones clásicas o jazz tradicional, quizá gusten más opciones con un medio más cálido. La comparativa breve con SIMGOT Super Mix 4 y Seagate Horizon, ambos ya revisados en el canal, ayuda a decidir. Frente a Super Mix 4,
Los Seca 2W se desmarcan por mayor extensión y brillo aireado en el extremo alto, a cambio de menos calidez y una menor indulgencia con fuentes muy básicas. Frente a Horizon, ofrecen un subgrave más marcado y una escena algo más amplia, mientras que Horizon devuelve medios más naturales y una agilidad muy limpia en agudos con firma más neutra. El precio habitual se mueve alrededor de $180 a $190 según tienda y promoción. Entre la configuración de drivers, el cable modular y el paquete de accesorios, la relación calidad-precio es sólida para quien busca detalle, escena y un grave presente pero controlado. El resumen por puntos quedaría con fortalezas en detalle y microdetalle, escena con buena imagen, subgrave profundo y controlado, además del cable modular y los accesorios. Por el lado crítico, sensibilidad a grabaciones brillantes en el extremo alto, un timbre de metales más preciso que cálido y una cierta dependencia del acople de puntas para equilibrar el brillo en oídos sensibles. Para cerrar, los enlaces de compra y el ranking del canal están en la descripción y queda la invitación a suscribirse, dejar un me gusta y activar la campanita. En comentarios, ¿te gusta arriesgar con in-ear de marcas menos conocidas o prefieres ir a marcas populares cuando te juegas tu dinero?